Capítulo 1. La confrontación. Mi nombre es Fernanda Morales. Tengo 30 años y mi vida se desplomó completamente durante la fiesta de cumpleaños de mi papá. Imagínate esta escena. Una reunión familiar. Risas llenando el comedor. El aroma de mole poblano flotando desde la cocina. Y de la nada, mi papá se inclinó sobre la mesa del comedor. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que jamás había visto. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. Fernanda, los 200,000 pesos que te mandé, ¿qué hiciste con ellos? Se me detuvo el corazón. Mi tenedor se deslizó de mis dedos, temblorosos, y cayó contra el plato con un ruido metálico que resonó como un disparo en el silencio repentino que se apoderó del comedor. ¿200,000? Balbuceé, sintiendo cómo la sangre se me iba de la cara. ¿De qué hablas, papá? Mi hermana Rebeca, sentada frente a mí, palideció de tal manera que pensé que se iba a desmayar. Sus manos comenzaron a temblar mientras trataba de llevarse el vaso de agua a los labios, pero el líquido se derramaba por los costados. Su respiración se volvió irregular, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado espeso para sus pulmones. El comedor se sumió en un silencio tan pesado que podía sentir el peso de todas las miradas sobre nosotras. Los tíos, los primos, mi abuela Esperanza sentada en su silla de siempre al lado de la ventana, todos habían dejado de masticar, de hablar, de respirar casi. El único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo que mi bisabuelo había traído de Puebla hace décadas. Había recibido una fortuna para perseguir mi sueño de abrir mi propia tienda de ropa, pero alguien en mi familia había tenido otros planes. La traición familiar duele de una manera que no se puede describir con palabras. Es como si te arrancaran el corazón y te lo mostraran latiendo en sus manos mientras te sonríen. Durante años había estado trabajando duro en la Ciudad de México, en una empresa de marketing digital especializada en moda, días de 12 horas, fines de semana perdidos creando campañas, persiguiendo deadlines imposibles, todo mientras soñaba con algo más grande. Mi sueño siempre había sido abrir mi propia boutique, un lugar donde pudiera diseñar y vender piezas, únicas que reflejaran la elegancia mexicana con toques contemporáneos. Hace unos meses, mi papá había hecho que ese sueño pareciera alcanzable. Me había transferido 800,000 pesos, sin condiciones, diciéndome que era mi oportunidad de construir algo propio. «Mija, es tu momento», me había dicho por teléfono, su voz cargada de orgullo y esperanza. «Confío en ti completamente». Me había quedado sin palabras. Su fe en mí lo significaba todo. Durante meses había estado ahorrando, buscando locales en Coyoacán, donde había crecido, planeando regresar y empezar de nuevo en el barrio que llevaba en la sangre. Ese dinero era mi boleto hacia una vida nueva, y no pensaba desperdiciarlo. Pero, entonces, hace unos días, Rebeca me había llamado. Su voz sonaba rara, como si estuviera leyendo de un guión mal escrito. «Papá no se siente bien», me había dicho, sin siquiera saludarme primero. Su fiesta de cumpleaños se canceló. «No vengas a Puebla este fin de semana». Algo no cuadraba. Papá iba a cumplir 60 años, una fecha que había estado planeando durante meses. Había hablado de hacer una gran celebración en la casa familiar de la colonia La Paz, donde habíamos crecido. ¿Por qué cancelaría sin decirme nada directamente? ¿Está muy enfermo? ¿Qué tiene?, le pregunté, pero ella me cortó rápidamente. «Solo un resfriado fuerte. No te preocupes. Ya sabes cómo es. No quiere contagiar a nadie». Su tono era extraño, apresurado, como si quisiera terminar la llamada lo antes posible. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas, dejándome con un nudo en el estómago que no pude ignorar. Rebeca y yo nunca habíamos sido cercanas. Desde niñas, ella había sido la que siempre quería tener lo mejor. La ropa más cara, los viajes más exóticos, las fiestas más exclusivas. Vivía una vida que yo no podía ni quería seguir. Durante nuestra adolescencia, tomaba mis cosas sin preguntar
siempre tratando de superarme con historias de sus vacaciones en Cancún o sus bolsas de diseñador que de alguna manera siempre conseguía. Había aprendido a no prestarle mucha atención, pero esta llamada se sentía diferente. ¿Por qué mentir sobre la fiesta de papá? Revisé mis mensajes, buscando alguna comunicación directa de él, pero no había nada. Eso era extraño. Papá es de los que llama directamente, siempre preguntando por mi trabajo, por mi vida en la ciudad, mandándome fotos de sus plantas en el jardín o de algún platillo que había cocinado. Si estaba enfermo, me lo habría dicho él mismo. Comencé a sospechar que ella estaba ocultando algo. Tal vez algo más grande que una fiesta cancelada. Decidí volar a Puebla de todos modos. No me iba a perder los 60 de papá, enfermo o no. Quería sorprenderlo con el regalo que había estado guardando. Un reloj de pulsera grabado que había comprado con mis propios ahorros. Algo que mostrara cuánto significaba para mí todo lo que había hecho por mí. El vuelo desde México. A Puebla es corto, apenas 1 hora, pero se sintió eterno. Mi mente no paraba de dar vueltas a la llamada de Rebeca. Sus palabras no coincidían con el papá que yo conocía, el que siempre había estado ahí, empujándome a perseguir mis sueños, creyendo en mí cuando ni yo misma lo hacía. Mientras empacaba, decidí revisar mi cuenta bancaria para confirmar mis ahorros, sintiendo una ola de gratitud por los 800,000 pesos que me había dado. Pero mientras revisaba mis transacciones, un pequeño detalle me llamó la atención. Una notificación de transferencia que no había notado antes, enterrada en mi historial de cuenta. Era vaga, solo un número de referencia, sin remitente claro. Mi corazón dio un salto. ¿Estaría esto conectado con la llamada de Rebeca? Llamé a mi tía Carmen, quien siempre había sido mi fuente confiable para las noticias familiares. Ella es directa, no se pierde en dramas y nunca ha sido de las que inventan chismes. ¿Cancelada?, me dijo, su voz llena de escepticismo. Estuve en su casa ayer y tu papá estaba perfectamente bien, planeando el menú para su fiesta. Mi agarre en mí no desentó. El teléfono se tensó. ¿Por qué Rebeca mentiría sobre algo tan simple? Tía Carmen hizo una pausa. Luego agregó: ¿Sabes? Vi a tu hermana la semana pasada con unas bolsas nuevas de Louis Vuitton. Ha estado gastando mucho últimamente, más de lo usual. Eso me pegó fuerte. Bolsas de diseñador, viajes a Europa que había estado presumiendo en redes sociales. Su estilo de vida siempre había sido ostentoso. Pero, ¿de dónde estaba sacando el dinero? Una sospecha silenciosa comenzó a crecer en mi pecho, una que no podía ignorar. Abordando el avión, mi mente no paraba de dar vueltas. Apreté la caja del reloj contra mi pecho, tratando de enfocarme en ver a papá, pero la voz de Rebeca seguía resonando en mi cabeza. Su mentira sobre la fiesta no era solo una mentira blanca, se sentía como la punta de algo mucho más grande y más oscuro. Aterricé en Puebla y manejé directo a la casa de papá en la colonia La Paz. La caja del reloj iba segura en mi bolsa. Cuando llegué a la familiar casa de 2 pisos con su fachada, de talavera poblana, mi mandíbula casi se desencajó. Había carros estacionados en toda la calle y luz cálida se derramaba por cada ventana. La fiesta no estaba cancelada. Rebeca había mentido y estaba a punto de descubrir por qué. Al entrar, me golpeó el bullicio de voces y el tintineo de copas. Papá estaba parado junto a la mesa del comedor, riéndose con los invitados, viéndose perfectamente saludable. Mi mamá revoloteaba cerca de la cocina, acomodando platos, mientras Rebeca se paseaba por ahí con sus tacones de diseñador haciendo ruido contra el piso de mosaico. Tía Carmen me saludó desde el otro lado del cuarto con un gesto rápido de la mano. Forcé una sonrisa, pero mi pulso se aceleraba. ¿Por qué Rebeca había tratado de mantenerme alejada de esto? Me acerqué a papá, aferrando la caja del regalo. «Feliz cumpleaños», le dije, entregándole el reloj. Su cara se iluminó y me envolvió en un abrazo fuerte. «No tenías que venir, desde tan lejos, mija», me dijo, su voz cálida y llena de cariño. Pero cuando me alejé, vi a Rebeca mirándome fijamente,
sus ojos muy abiertos por una fracción de segundo antes de voltear hacia otro lado. Mamá le echó un vistazo rápido, luego miró hacia abajo inmediatamente, jugando nerviosamente con una servilleta. Su comportamiento era extraño, tenso, como si estuvieran ocultando algo. Observé el cuarto, notando cómo intercambiaban miradas, rápidas, sus movimientos inquietos y nerviosos. Conforme la fiesta continuaba, me mantuve cerca de tía Carmen, quien estaba tomando vino junto a la mesa de postres. Siempre había sido en quien confiaba para cortar con las tonterías familiares. Pensé que esto estaba cancelado, le dije, manteniendo mi voz baja. Ella levantó una ceja, dejando su copa. ¿Cancelado? Tu papá ha estado planeando esto durante semanas. Tu hermana fue la que dijo que no ibas a venir. Mi estómago se retorció. Entonces no era solo una mentira sobre la fiesta. Era una mentira sobre mí. Le insistí, preguntándole si había notado algo extraño. Tía Carmen se acercó, bajando la voz. Tu hermana ha estado en una racha de gastos últimamente. Bolsas, nuevas de diseñador, joyas. Hasta presumió de un viaje a París el mes pasado. La vi en el centro comercial gastándose miles como si nada. Mi mente regresó a nuestra llamada. Su tono apresurado, su insistencia en que me quedara en México. París. Miles de pesos. Siempre había vivido por encima de sus posibilidades. Pero esto era otro nivel. ¿De dónde estaba sacando esa cantidad? ¿De dinero? Miré a Rebeca, quien ahora se reía fuertemente con un invitado, sus aretes de diamante capturando la luz. Mamá estaba parada cerca, asintiendo, pero su sonrisa se veía forzada, sus manos jugando con su pulsera. Recordé las palabras de tía Carmen, las compras ostentosas de Rebeca, su extravagancia repentina. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estaba ocultando algo más grande? ¿Algo conectado con esa transferencia bancaria vaga que había visto? Quería confrontarla ahí mismo. Pero la fiesta no era el lugar. Necesitaba más que sospechas. Mientras ayudaba a recoger platos, Rebeca pasó junto a mí, su perfume fuerte y empalagoso. No esperaba verte aquí, murmuró, apenas mirándome a los ojos. Pensé que estarías muy ocupada en México. Su tono era cortante, casi defensivo. Me mordí la lengua, viéndola caminar, sus tacones haciendo ruido más rápido que antes. Mamá me evitó por completo, manteniéndose ocupada con el pastel. Su secretismo era palpable, como una pared entre nosotras. Tía Carmen me jaló a un lado otra vez, su expresión seria. No sé qué está pasando, pero tu hermana ha estado actuando raro durante semanas, y tu mamá está metida en eso, sea lo que sea. Mi corazón latía fuerte. Las piezas no encajaban todavía, pero las mentiras, los gastos, las miradas que intercambiaban, todo apuntaba a algo grande. Me aferré al borde de la mesa, tratando de mantener la calma. Esta fiesta estaba a punto de revelar mucho más que solo una celebración de cumpleaños. Y entonces llegó el momento. Papá se puso de pie en la cabecera de la mesa, con el pastel frente a él, listo para cortarlo. Yo estaba a punto de hacer un brindis cuando se volteó hacia mí, su expresión cambiando a algo serio, casi penetrante. Fernanda, dijo, su voz, baja pero clara, cortando las conversaciones. Los 200,000 pesos que te mandé, ¿qué hiciste con ellos? Y ahí fue cuando mi mundo se desmoronó. Capítulo 2. El silencio que grita mi mente se quedó completamente en blanco. 200,000 pesos. Las palabras de papá resonaban en mi cabeza como el eco de una campana rota. Mi vaso casi se me resbaló, de las manos, el agua tibia salpicando sobre el mantel bordado que mi abuela había hecho décadas atrás. ¿Qué quieres decir? Logré susurrar. Mi voz apenas audible por encima del murmullo tenso que había comenzado entre los invitados. El comedor se había transformado en un escenario de teatro, donde todos éramos actores sin conocer nuestros papeles. Los 800,000 pesos para mi boutique habían sido una cosa, un regalo generoso que había cambiado mi vida. Pero esto, otros 200,000. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no sabía nada?
Antes de que pudiera decir algo más, Rebeca saltó con una voz, aguda y temblorosa que jamás le había escuchado. Probablemente solo se le olvidó, papá, dijo, forzando una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Ya sabes lo ocupada que está en México. Sus manos se retorcían juntas, sus nudillos blancos como si estuviera aferrándose al borde de un precipicio. Su cara había perdido todo color. Parecía que había visto un fantasma, o peor aún, como si ella fuera el fantasma. ¿Por qué se apresuraba tanto a cubrirme? ¿Por qué sus ojos evitaban los míos como si yo fuera un espejo que reflejara algo que no quería ver? Papá levantó la mano, cortándola de tajo. Rebeca, le estoy preguntando a Fernanda, dijo con un tono que no admitía discusión, como el filo de una navaja cortando el aire. Los invitados se movían incómodos en sus asientos, algunos murmurando entre ellos, otros mirando hacia sus platos como si la comida fuera lo más fascinante del mundo. Mamá, que había estado parada cerca de Rebeca, se aferró a su copa de 1900. Vino con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Sus nudillos estaban completamente blancos, y su respiración se había vuelto superficial y rápida. Tía Carmen, recargada contra la pared, observaba en silencio, sus ojos entrecerrados como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. El aire se había vuelto pesado, como antes de una tormenta, cuando el cielo se oscurece y puedes sentir la electricidad corriendo por tu piel. Tragué saliva con dificultad, mi mente corriendo a 1000 por hora. Papá, no sé de qué 200.000 hablas, logré decir, mi voz quebrándose con cada palabra. Recibí los 800.000 para mi boutique, y los estoy usando para eso. Pero este otro dinero, juro que nunca lo vi. Mis palabras flotaron. En el cuarto, cada una sintiéndose como un paso hacia algo que no podía deshacer. Era como estar parada al borde de un abismo, sabiendo que una vez que saltara, no habría vuelta atrás. Los ojos de Rebeca se abrieron como platos, y abrió la boca para hablar de nuevo. Pero la mirada furiosa de papá la clavó en su lugar como una mariposa en una vitrina. Era la primera vez en mi vida que lo veía así, con esa mezcla de traición y furia que hacía que sus ojos se vieran como 2 trozos de obsidiana. Fernanda, dijo papá, su voz baja y deliberada como el rumor de un río antes de convertirse en cascada. Te mandé a ti y a tu hermana 200.000 pesos a cada una, separado del dinero para la boutique. Era para que lo usaran como quisieran, para su futuro, para sus sueños. Hizo una pausa, sus ojos moviéndose de Rebeca a mí, luego de vuelta a ella. Me estás diciendo que no sabías nada. Mi estómago se desplomó como si hubiera caído por un pozo sin fondo. Dinero separado para mí y para Rebeca. Sacudí la cabeza, mis manos temblando como hojas en el viento. No, papá. Te juro que nunca supe de eso. Nunca lo recibí, ni siquiera sabía que existía. Mi voz se alzó, una mezcla de shock y enojo. ¿Cómo podría no saber de 200.000 pesos? Mis ojos se clavaron en Rebeca, quien ahora se aferraba a la mesa como si fuera lo único que la mantuviera de pie. No podía mirarme a la cara, sus labios apretados en una línea tan fina que casi habían desaparecido. Era la expresión de alguien que había sido atrapado en el acto, pero que todavía esperaba poder escapar. Rebeca lo intentó una vez más, su voz desesperada como la de alguien que se está ahogando. Papá, tal vez hubo una confusión en el banco o algo así, dijo, las palabras tropezándose unas con otras. Ya sabes cómo pasan estas cosas con las transferencias, pero su excusa sonaba hueca, como un tambor vacío. La forma en que evitaba mirarme solo hacía que el nudo en mi pecho se apretara más. Era obvio que estaba improvisando, tratando de construir una mentira sobre otra mentira, como una casa de naipes en medio de un huracán. Mamá se acercó, poniendo su mano en el brazo de Rebeca como si tratara de calmarla o de sostenerla. Pero no dijo nada. Su silencio más estruendoso que cualquier grito. Era el silencio de alguien que sabe exactamente qué está pasando, pero no tiene el valor de admitirlo. La mandíbula de papá se tensó, sus ojos ardiendo con algo que nunca había visto antes. Traición, tal vez, o furia pura.
Suficiente, dijo, su voz como acero templado. Fernanda, ¿estás segura de que no sabías? Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. El cuarto se estaba asfixiando, cada invitado conteniendo la respiración, observando a nuestra familia desmoronarse en tiempo real. Algunos habían comenzado a susurrar entre ellos. Otros miraban hacia la puerta como si estuvieran calculando la mejor ruta de escape. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza, y se estaba quebrando justo frente a mí como un vidrio que cae al suelo. En ese momento, como si el aire mismo hubiera cambiado, tía Carmen se separó de la pared y caminó hacia nosotros. Su expresión era seria, determinada, como alguien que había estado guardando un secreto durante demasiado tiempo y finalmente había decidido liberarlo. Daniel, le dijo a papá, su voz clara y firme, creo que necesitas saber algo. Todos los ojos se voltearon hacia ella. Rebeca se puso aún más pálida, si eso era posible, y mamá dejó escapar un pequeño gemido que trató de disimular con una tos. He estado observando a Rebeca durante las últimas semanas, continuó tía Carmen, su voz calmada pero implacable. Los gastos, los viajes, las compras, una bolsa de Louis Vuitton de 50.000 pesos, aretes de Tiffany, un viaje a París, que costó por lo menos 100.000. Todo en efectivo. Sus palabras cayeron en el cuarto como piedras en un estanque, creando ondas que se extendían por toda la sala. Podía ver las caras de los invitados cambiando, la comprensión lentamente filtrándose en sus expresiones. «Tía Carmen, por favor», susurró Rebeca, su voz quebrada y desesperada. Pero tía Carmen no había terminado. Y luego está el hecho de que trató de mantener a Fernanda lejos de esta fiesta. Me pregunto por qué sería eso. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos como un tambor de guerra. Era el tipo de silencio que precede a las revelaciones devastadoras, cuando la verdad finalmente sale a la luz, y no hay manera de esconderla de nuevo. Papá miró a Rebeca, luego a mamá, luego de vuelta a Rebeca. Su cara era una máscara de dolor y decepción que me partía el corazón verla. «Rebeca», dijo finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro pero llevando el peso de una montaña. «¿Dónde está el dinero de tu hermana?» La pregunta flotó, en el aire como humo, envenenando cada respiración. Rebeca abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus labios se movían como los de un pez fuera del agua, tratando desesperadamente de encontrar palabras que pudieran salvarla de lo que todos ya sabíamos que era verdad. Mamá finalmente rompió su silencio, su voz temblorosa y apenas audible. «Daniel, por favor, no hagamos esto aquí». Pero era demasiado tarde para eso. La verdad ya había comenzado a salir, como agua rompiendo una presa. No había manera de detenerla ahora. «No», dijo papá, su voz más fuerte ahora, más resuelta. «Lo vamos a hacer aquí, ahora, frente a todos. Porque si mi propia familia me puede mentir y robar, entonces todos merecen saber qué tipo de personas realmente son». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Robar. La palabra resonaba en mi cabeza, haciéndose más real con cada repetición. Mi hermana había robado mi dinero. Mi propia sangre había tomado mi futuro y lo había gastado en lujos superficiales, mientras yo trabajaba 12 horas al día soñando con una vida mejor. Miré a Rebeca, buscando en su cara alguna señal de remordimiento, alguna explicación que pudiera darle sentido a todo esto. Pero todo lo que vi fue culpa, pánico y la desesperación de alguien que sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. «Yo», comenzó a decir, su voz quebrándose como una rama seca. Yo pensé, pero las palabras se murieron en sus labios. No había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. No había excusa que pudiera reparar la traición. El comedor se había convertido en un tribunal, y el veredicto ya estaba escrito en las caras de todos los presentes. Mi familia se estaba desmoronando frente a mis ojos, y yo estaba parada en el centro de todo, tratando de entender cómo había llegado a este momento. Papá respiró profundamente,
como si se estuviera preparando para pronunciar una sentencia. Sus siguientes palabras iban a cambiar todo para siempre, y todos lo sabíamos. La tormenta finalmente había llegado, y no había lugar donde esconderse. Capítulo 3. La verdad que destroza el aire en el comedor se había vuelto tan espeso que parecía que me estaba ahogando. Papá se quedó parado ahí, sus ojos clavados en Rebeca con una intensidad que jamás había visto. Era como si pudiera ver a través de todas sus mentiras, todas sus excusas, directo hasta el corazón podrido de lo que había hecho. «Respóndeme, Rebeca», dijo papá, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «¿Dónde está el dinero de tu hermana?» Rebeca se tambaleó ligeramente, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Sus manos se aferraron al respaldo de la silla, sus nudillos tan blancos que parecían huesos saliendo de su piel. Por un momento pensé que se iba a desmayar allí mismo, pero entonces algo cambió en su expresión. La desesperación se transformó en una especie de resignación. «Terrible. Fue un error», susurró, su voz tan baja que todos tuvimos que inclinarnos para escucharla. Pensé que era mío también. Las palabras cayeron como gotas de veneno en un vaso de agua cristalina. Un error. Como si 200,000 pesos pudieran desaparecer por accidente. ¿Un error? La voz de papá subió una octava, cargada de una incredulidad furiosa. ¿Tomaste 200,000 pesos de tu hermana por error? Rebeca se encogió como si hubiera sido abofeteada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando rastros negros de su rímel por toda su cara. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido atrapado y sabía que no había salida. «No fue así», gimió, su voz quebrada. «Necesitaba el dinero, papá. Tenía deudas, compromisos. Pensé que podría reponerlo antes de que alguien se diera cuenta». Mi mundo se desplomó por completo. No solo había tomado mi dinero, sino que había planeado hacerlo. Había calculado, había mentido, había conspirado para robarme mi futuro. Y peor aún, había tratado de mantenerme alejada de la fiesta para que no me enterara. «¿Qué tipo de deudas?», preguntó papá, su voz peligrosamente calmada. Era el tipo de calma que precede a los huracanes. Rebeca miró hacia mamá, como buscando ayuda, pero mamá había volteado la cara hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de nadie. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. «Mamá», dije, mi voz temblando con una mezcla de shock y furia creciente. «Tú sabías, ¿verdad?» El silencio de mamá fue más elocuente que cualquier confesión. Sus hombros se hundieron como si llevara el peso del mundo encima, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Linda», dijo papá, volteándose hacia ella con una expresión que jamás había visto en su cara. Era dolor puro, traición cristalizada. «Dime que no sabías». Mamá finalmente levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Yo traté de detenerla, Daniel, te lo juro, pero ella dijo que lo devolvería antes de que te dieras cuenta. Dijo que solo necesitaba tiempo. La habitación entera pareció inclinarse hacia un lado. Mi propia madre había sido cómplice del robo de mi dinero. La mujer que me había dado a luz, que me había cuidado cuando estaba enferma, que me había enseñado a caminar y a hablar, había conspirado para robarme mi futuro. «¿Cuánto tiempo?», preguntó papá, su voz cada vez más fuerte. «¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?». Rebeca sollozó más fuerte, sus palabras saliendo entrecortadas entre lágrimas y mocos. Desde que mandaste el dinero, yo pensé que no era justo que Fernanda recibiera tanto y yo nada». «Tú también recibiste 200,000», gritó papá, perdiendo finalmente el control. Su voz resonó por toda la casa, haciendo que varios invitados se sobresaltaran. Los dos recibieron la misma cantidad, pero ella también recibió los 800,000 para su negocio. Gritó Rebeca de vuelta.
su voz llena de resentimiento, venenoso que había estado guardando durante quién sabe cuánto tiempo. Siempre ha sido tu favorita. Siempre le das más a ella. Las palabras me golpearon como si hubiera sido atropellada por un camión. ¿Su favorita? Papá me había dado el dinero para la boutique porque había trabajado duro, porque había demostrado que tenía un plan, porque había ahorrado y planeado durante años. No era favoritismo, era reconocimiento de mi esfuerzo. Pero Rebeca lo veía diferente. Para ella, todo era una competencia, y yo siempre estaba ganando sin siquiera saber que estábamos compitiendo. Eso no te daba derecho a robar, dijo papá, su voz temblando de furia. Nada te daba ese derecho. Tía Carmen se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Pude sentir su apoyo, su presencia sólida en medio de todo este caos. Miré alrededor del comedor y vi las caras de mis tíos, mis primos, los amigos de la familia. Algunos parecían horrorizados, otros incómodos, pero todos estaban viendo cómo mi familia se desintegraba en tiempo real. ¿Qué compraste?, pregunté, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. ¿En qué gastaste mi dinero? Rebeca me miró por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero pude ver algo, más allí. Desafío, como si parte de ella todavía creyera que tenía derecho a lo que había hecho. Ropa, murmuró. Viajes, el carro nuevo. ¿El BMW? Preguntó tía Carmen, su voz llena de disgusto. ¿El que presumiste el mes pasado? Rebeca asintió miserablemente. Mi dinero se había convertido en un carro de lujo que ella había usado para presumir en Instagram. Los ahorros que había planeado usar para los muebles de mi boutique se habían transformado en asientos de piel y llantas deportivas. ¿Qué más?, insistí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho como un incendio. Las bolsas, susurró. Los zapatos, el viaje a París. Cada palabra era como una puñalada. Mi futuro se había convertido en selfies en la Torre Eiffel y fotos de brunch en cafés parisinos. Mientras yo trabajaba turnos dobles soñando con mi tienda, ella había estado viviendo la vida loca con mi dinero. ¿Cuánto queda?, preguntó papá, su voz peligrosamente calmada. Rebeca se encogió aún más. Nada, susurró. Se acabó todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200,000 pesos, completamente desaparecidos. Mi futuro, convertido en recuerdos de Instagram y bolsas vacías en el closet de Rebeca. Papá se volteó hacia mamá, su cara una máscara de dolor y traición. Y tú lo permitiste. Traté de detenerla. Mamá intentó defenderse, pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella misma. Le dije que era una mala idea, pero ella dijo que podía manejarlo. ¿Manejar qué?, rugió papá. ¿Manejar robar a su propia hermana? Me quedé parada ahí, viendo cómo todo lo que creía sobre mi familia se desmoronaba como un castillo, de arena. Mi hermana me había robado. Mi madre había sido cómplice. Y yo había estado viviendo en la ignorancia, mientras ellas conspiraban a mis espaldas. Los invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, algunos levantándose de sus asientos, claramente incómodos con ser testigos de este drama familiar, pero yo no podía moverme. Era como si mis pies hubieran echado raíces en el piso de mosaico. Tía Carmen apretó mi hombro. «Fernanda, ¿estás bien?» No estaba bien. No sabía si alguna vez volvería a estar bien. Mi familia había implosionado, en el lapso de una cena, y yo estaba parada en el centro de los escombros, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Papá respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía después. Cuando habló, su voz era fría y final, como la lápida en un cementerio. Rebeca, Linda, quiero que salgan de mi casa, ahora. ¿Papá? Rebeca levantó la vista, sus ojos suplicantes. Por favor, podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. ¿Con qué?, preguntó papá cruelmente.
Ya dijiste que se acabó todo. Puedo conseguir un préstamo. Puedo vender mis cosas. Ya no es suficiente, dijo papá, su voz final como el sonido de una puerta cerrándose para siempre. No se trata solo del dinero. Se trata de la confianza, y eso no se puede devolver. Mamá finalmente levantó la voz, su tono desesperado. Daniel, por favor, somos familia. Papá se volteó hacia ella, y el dolor en su voz me rompió el corazón. La familia no roba. La familia no miente. La familia no conspira para lastimar a los suyos propios. Hizo una pausa, mirando alrededor del comedor lleno de invitados incómodos. Ustedes ya no son mi familia. Las palabras golpearon como un martillo. En ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Mi familia, tal como la conocía, había dejado de existir para siempre. Capítulo 4. Los escombros de la traición. Los minutos que siguieron a las palabras de papá se sintieron como horas. El comedor, que había estado lleno de risas y celebración, ahora parecía un campo de batalla donde las víctimas eran los pedazos rotos de lo que una vez fue mi familia. Rebeca se quedó parada ahí, temblando como una hoja en medio de un huracán. Sus lágrimas habían dejado surcos oscuros por su cara, y su maquillaje perfecto ahora era una mancha de colores que goteaba sobre su vestido de diseñador. Ese vestido que probablemente había comprado con mi dinero. «Papá, por favor», susurró, su voz quebrándose en cada sílaba. «Dame una oportunidad de arreglar esto». Pero papá ya no la estaba mirando. Se había volteado hacia la ventana que daba al jardín, sus manos apretadas en puños a los costados de su cuerpo. Los músculos de su mandíbula se tensaban y relajaban, como si estuviera librando una batalla interna entre el amor por su hija y la furia por su traición. Mamá dio un paso hacia él, su mano extendida como si quisiera tocarlo, pero se detuvo a medio camino. Sabía, igual que todos los demás, que cualquier contacto físico en ese momento solo empeoraría las cosas. Daniel, su voz era apenas un susurro roto. 25 años de matrimonio no pueden terminar así. Papá finalmente se volteó, y la expresión en su cara me hizo estremecer. Era como si estuviera mirando a una desconocida, no a la mujer con la que había compartido más de la mitad de su vida. 25 años, repitió, su voz hueca como el eco en una cueva vacía. 25 años que ahora me pregunto cuántas otras veces me mentiste, cuántas otras cosas me ocultaste. Los invitados habían comenzado a levantarse de sus asientos, recogiendo sus bolsas y buscando sus llaves con movimientos incómodos y apresurados. Algunos murmuraban excusas sobre citas tempranas o compromisos ineludibles, pero la realidad era que nadie quería ser testigo de más destrucción familiar. Tío Roberto, hermano de papá, se acercó con expresión sombría. «Daniel, tal vez deberíamos hablar de esto en privado». «No», dijo papá con firmeza. «Ya no hay nada privado aquí. Ellas decidieron hacer esto público cuando decidieron robar. Mi primo Andrés, que había estado sentado callado durante todo el drama, se levantó y se dirigió hacia la puerta sin decir palabra. Su esposa Natalia lo siguió, pero antes de salir me lanzó una mirada que era una mezcla de pena y horror. Era la mirada de alguien que acababa de presenciar un accidente automovilístico y no podía hacer nada para ayudar. Uno por uno, los invitados se fueron escurriendo hacia la puerta, sus despedidas susurradas y sus promesas de llamar después sonando falsas en el aire espeso del comedor. En menos de 10 minutos, la casa, que había estado llena de voces y risas, se había vaciado hasta que solo quedamos papá, tía Carmen, Rebeca, mamá y yo. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes de la cocina y el tic-tac persistente del reloj de péndulo. Era como estar en una iglesia abandonada donde los únicos sonidos eran los ecos de oraciones olvidadas. Tía Carmen rompió el silencio, su voz calmada pero firme. «Rebeca, creo que es mejor que hagas lo que dice tu papá». Rebeca se volteó hacia
ella con los ojos llenos de desesperación. Tía Carmen, tú me conoces. Sabes que no soy una mala persona. No, dijo tía Carmen, sacudiendo la cabeza lentamente. Conozco a la niña que fuiste, la persona que eres ahora, la que puede robar a su hermana y mentir sobre ello durante meses. Esa no la conozco. Sus palabras fueron como una bofetada. Rebeca retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente, sus ojos buscando desesperadamente algún rostro amigable, algún aliado en el cuarto, pero todos habíamos visto su verdadera cara, y no había manera de volver a cubrirla con la máscara de la hermana que pensé que conocía. Mamá finalmente encontró su voz, aunque sonaba extraña y rota. ¿Qué se supone que hagamos? ¿A dónde? ¿Se supone que vayamos? Eso debieron pensarlo antes de decidir robar a su propia hija, respondió papá sin un ápice de compasión en su voz. La realidad de la situación comenzó a golpearme en olas. No se trataba solo de que hubieran tomado mi dinero. Era todo lo que eso representaba. Las mentiras, la planificación, la frialdad con la que habían conspirado contra mí. Durante meses, habían estado sonriendo a mi cara mientras me apuñalaban. Por la espalda. ¿Cuándo? Pregunté de repente, mi voz cortando el aire como un látigo. ¿Cuándo decidieron hacerlo? Rebeca y mamá intercambiaron una mirada, y en ese momento supe que la respuesta iba a doler aún más. El día que papá mandó el dinero, admitió mamá con voz apenas audible. El día que papá mandó el dinero. No había sido una decisión impulsiva. No había sido un momento de debilidad. Habían planeado robarme desde el primer momento que supieron que existía ese dinero. ¿Y la llamada? Pregunté, volteándome hacia Rebeca. ¿Cuándo decidiste mantenerme alejada de la fiesta? Rebeca se retorció las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Cuando papá dijo que iba a hablar contigo sobre el dinero durante la fiesta. Había sabido que papá iba a preguntar sobre el dinero, y había tratado de mantenerme alejada para proteger su mentira un poco más. Era una cobardía que me cortaba más profundo que la traición misma. Papá se dirigió hacia el teléfono que estaba sobre la mesita junto a la entrada del comedor. Sus movimientos eran deliberados, como si hubiera tomado una decisión de la que no iba a retractarse. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mamá, pánico filtrándose en su voz. Llamando a la policía, dijo papá sin voltear. El pánico en el cuarto se intensificó inmediatamente. Rebeca se adelantó, sus manos extendidas en súplica. Papá, no, por favor, podemos resolverlo entre nosotros. Pero papá ya estaba marcando. No, no podemos. Esto es robo. Esto es fraude. Y van a enfrentar las consecuencias. Mamá se desplomó en una silla, su cara enterrada entre sus manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Era el llanto de alguien que finalmente se daba cuenta de que no había vuelta atrás. Necesito reportar un robo, dijo papá al teléfono, su voz calmada y profesional. Era impresionante cómo podía sonar tan controlado cuando su mundo se estaba desmoronando igual que el mío. Mientras papá hablaba con la operadora, dándole nuestra dirección y explicando la situación de manera sucinta, me encontré mirando a Rebeca y mamá. Estas dos mujeres que habían sido los pilares de mi mundo durante toda mi vida, ahora parecían desconocidas. Era como si alguien hubiera puesto máscaras sobre las caras de las personas que amaba y hubiera revelado a los monstruos que se escondían debajo. Tía Carmen se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien, mija? No, sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Estaba bien? Mi hermana me había robado. Mi madre había sido su cómplice. Mi familia se había destruido en el lapso de una cena. Mi futuro había sido saqueado para financiar un estilo de vida superficial y vacío. ¿Cómo podía estar bien? No sé, susurré, mi voz tan quebrada como me sentía por dentro. Papá colgó el teléfono y se volteó hacia nosotros. La policía viene en camino. Rebeca se desplomó en el suelo, sollozando incontrolablemente.
Era un sonido horrible, como el de un animal herido, pero ya no me movía a compasión. Era el sonido de alguien que finalmente se daba cuenta de que las acciones tenían consecuencias y que no siempre se podían evitar con lágrimas y súplicas. «Por favor», gimió desde el suelo. «Por favor, no hagas esto. Somos familia». Papá la miró desde arriba, y por un momento vi un destello del amor que una vez había tenido por ella. Pero se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazado por esa máscara fría de decepción y traición. «La familia no hace esto», dijo finalmente. «Ustedes decidieron no ser familia cuando decidieron robar». En la distancia, pude escuchar el sonido de sirenas acercándose. El sonido se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba, como el latido de un corazón que se acerca a la muerte. Era el sonido del fin de todo lo que había conocido, el epitafio de la familia Morales. Miré alrededor del comedor una vez más. El pastel de cumpleaños seguía ahí, sus velas derritiéndose sobre el betún rosa, creando pequeños charcos de cera que se endurecían en la superficie. Los platos sucios seguían apilados donde los invitados los habían dejado en su prisa, por escapar. Las servilletas arrugadas estaban esparcidas por la mesa como los restos de una batalla. Todo se veía exactamente igual que una hora antes, pero todo había cambiado para siempre. Era como despertar en un mundo paralelo, donde todo parecía familiar, pero nada era como debería ser. Las sirenas se detuvieron afuera de la casa, y unos segundos después escuchamos el sonido de puertas de patrulla cerrándose y pasos en el sendero de entrada. Papá se dirigió hacia la puerta principal para recibirlos, dejándonos a los demás en el comedor como actores en una obra de teatro, esperando su turno para salir al escenario. Era el final del acto primero, y todos sabíamos que el acto segundo iba a ser aún más doloroso. Capítulo 5. La justicia. Tiene precio. La comandancia de policía de la colonia. La Paz era un edificio gris y desolado que parecía haber sido diseñado para drenar toda esperanza de quien entrara por sus puertas. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante que me recordaba a insectos atrapados en una lámpara, y el aire olía a café quemado y sudor de nervios. Me senté en una silla de plástico duro en el área de espera, mis manos entrelazadas, tan fuertemente que los nudillos se me habían puesto blancos. Papá estaba parado junto a la ventana que daba al estacionamiento, su silueta rígida contra la luz amarillenta de las lámparas de la calle. Tía Carmen había venido con nosotros, cargando una carpeta llena de papeles que había reunido como evidencia. Rebeca y mamá estaban en cuartos separados siendo interrogadas. A través de las ventanas con vidrio polarizado, podía ver las siluetas borrosas de los oficiales tomando sus declaraciones. Era surreal saber que mi propia familia estaba siendo procesada como criminales. El comandante Vargas, un hombre de mediana edad con bigote poblado y expresión seria, se acercó a nosotros con una libreta en la mano. Sus botas negras resonaban contra el piso de linóleo con cada paso, un sonido metódico que parecía marcar el tiempo como un metrónomo legal. «Señor Morales», dijo, dirigiéndose a papá, «hemos obtenido confesiones de ambas mujeres. Van a querer escuchar esto». Papá se volteó hacia él, su cara una máscara de dolor controlado. «Dígame». El comandante abrió su libreta, sus ojos escaneando las páginas con eficiencia profesional. Rebeca Morales admitió haber accedido a la cuenta bancaria conjunta que usted estableció para sus hijas. Retiró los 200,000 pesos destinados a Fernanda hace 3 semanas, alegando que pensó que era dinero adicional para ella. 3 semanas. Mi estómago se retorció. Mientras yo había estado trabajando turnos dobles en México, planeando el futuro de mi boutique, ella había estado gastando mi dinero como si fuera agua. ¿Dijo en qué lo gastó?, pregunté, mi voz sonando extraña en el espacio cerrado de la comandancia. El comandante volteó páginas en su libreta, principalmente en artículos de lujo. Un BMW modelo 2024, bolsas de diseñador, joyería y un viaje a París que costó aproximadamente 80,000 pesos. Cada ítem en la lista era como una puñalada. Mi dinero se había convertido en selfies de Instagram y stories de Snapchat. Mientras yo comía tacos de canasta para ahorrar dinero,
Ella había estado cenando en restaurantes parisinos con vista a la Torre Eiffel. «¿Cuánto queda?», preguntó papá, aunque por su tono ya sabía que la respuesta no iba a ser buena. Según sus propios cálculos, aproximadamente 15,000 pesos en efectivo y activos líquidos. 15,000. De 200,000 pesos, solo quedaban 15,000. Mi futuro había sido reducido a migajas. Tía Carmen se adelantó, abriendo su carpeta. «Comandante, tengo evidencia de los gastos, recibos, fotos de redes sociales, registros de sus compras». El oficial tomó los papeles, examinándolos, con atención. Pude ver recibos de Palacio de Hierro, de Liverpool, de boutiques exclusivas en Polanco. Había fotos impresas de las redes sociales de Rebeca. Ella posando con bolsas de Louis Vuitton, presumiendo su reloj Cartier, sonriendo desde la terraza de un hotel de 5 estrellas en París. «Esto confirma su declaración», dijo el comandante, cerrando la carpeta. «También tenemos la confesión de Linda Morales». Mi corazón se apretó al escuchar el nombre completo de mamá pronunciado de manera tan formal, tan fría. Ya no era mi mamá, o la señora Linda. Ahora era Linda Morales, coconspiradora en un caso de fraude. ¿Qué dijo mamá? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Admitió saber del plan desde el principio. Dice que trató de disuadir a su hija, pero que finalmente le dio acceso a la cuenta bancaria, pensando que podrían reemplazar el dinero antes de que alguien se diera cuenta. Antes de que alguien se diera cuenta. Como si yo fuera tan tonta que nunca me enteraría de que habían robado mi futuro. Como si fuera tan ingenua que nunca preguntaría por dinero que se suponía era mío. Papá respiró profundamente, como si estuviera preparándose para escuchar más malas noticias. ¿Cuáles son los cargos? Fraude en grado de tentativa y apropiación indebida. En México, estos delitos pueden resultar en prisión de 2 a 12 años, dependiendo de la cantidad involucrada y las circunstancias agravantes. 12 años. La cifra flotó en el aire como humo tóxico. Rebeca tenía 28 años. Si recibía la sentencia máxima, saldría de prisión cuando tuviera 40. Para entonces, yo tendría 42 años, y toda esta pesadilla sería historia antigua. Pero las cicatrices nunca sanarían completamente. También están obligadas a pagar restitución completa, continuó el comandante. 200,000 pesos más intereses y costas legales. Si no pueden pagar, pueden enfrentar tiempo adicional en prisión. Miré hacia las ventanas polarizadas, donde sabía que Rebeca y mamá estaban sentadas, probablemente llorando, probablemente rogando por clemencia. Pero sus lágrimas no iban a devolverme mi dinero. Sus súplicas no iban a reparar la confianza que habían destrozado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Van a pasar la noche aquí mientras procesamos los papeles. Mañana van ante el juez para la audiencia de fianza. Después de eso comienza el proceso legal formal. Papá se volteó hacia mí, sus ojos cargados de una tristeza que nunca había visto antes. «Fernanda, si quieres retirar los cargos». «No», dije inmediatamente, mi voz más fuerte de lo que me sentía. «No voy a retirar nada». La decisión me sorprendió incluso a mí. Parte de mí, la parte que recordaba a Rebeca enseñándome a andar, en bicicleta y a mamá cuidándome cuando tenía fiebre, quería perdonar y olvidar. Pero la parte más fuerte, la parte que había trabajado duro durante años para construir algo propio, sabía que tenían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tía Carmen puso su mano en mi hombro. «Es la decisión correcta, mija». El comandante cerró su libreta. «Muy bien. Vamos a necesitar que firme algunos documentos, y probablemente tendrá que testificar cuando llegue el caso a juicio. Testificar contra mi propia familia. La idea me revolvió el estómago, pero sabía que era necesario. Habían hecho su elección cuando decidieron robarme. Ahora yo tenía que hacer la mía». Mientras esperábamos a que trajeran los papeles, me senté en silencio tratando de procesar todo lo que había pasado. En el espacio de unas horas, había perdido a mi hermana, a mi madre, y 200,000 pesos. Pero más que eso,
Había perdido la inocencia sobre lo que significaba la familia. Siempre había creído que la familia era sagrada, que sin importar qué pasara, siempre te tendrían la espalda. Pero ahora sabía que eso era una mentira romántica. La familia podía traicionarte tan fácilmente como cualquier extraño, tal vez más fácilmente porque confiabas en ellos ciegamente. Un oficial joven se acercó con una pila de documentos. «Señorita Morales, necesito que firme aquí, aquí y aquí». Mi mano tembló ligeramente mientras firmaba cada página. Era la primera vez en mi vida que firmaba documentos legales contra miembros de mi familia. Cada firma se sentía como una pequeña muerte, el fin de algo que nunca podría ser reconstruido. «¿Puedo verlas?», pregunté de repente. El comandante me miró con sorpresa. «¿Está segura? No es requerido y podría ser emocionalmente difícil». «Estoy segura». Me llevó a un cuarto pequeño con una ventana de vidrio de una sola dirección. Del otro lado, podía ver a Rebeca sentada en una mesa metálica, sus manos esposadas frente a ella. Había dejado de llorar, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Su maquillaje había desaparecido completamente, y por primera vez en años, podía ver cómo realmente se veía sin todas las capas de cosmética y pretensión. Se veía pequeña, vulnerable, como la niña que había sido antes de que la avaricia y los celos la corrompieran. En otro cuarto, mamá estaba sentada con la cabeza entre las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Verla así me partió el corazón de una manera que no había esperado. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi madre. Pero también era una ladrona. Y esa realidad era algo con lo que tendría que vivir por el resto de mi vida. Me alejé de las ventanas, incapaz de seguir mirando. El daño estaba hecho. Las lágrimas no iban a cambiarlo, las súplicas no iban a deshacerlo, y el arrepentimiento no iba a devolverme mi dinero. ¿Cuánto tiempo antes de que recupere algo del dinero?, pregunté al comandante. Él hizo una mueca. Esa es la parte difícil. Podemos embargar el carro, las joyas, cualquier activo que puedan tener. Pero la mayoría del dinero ya se gastó en servicios y experiencias que no se pueden recuperar. Viajes, comidas, hoteles. Ese dinero se evaporó. Se evaporó. Como si mi futuro hubiera sido convertido en humo y esparcido al viento. El proceso de restitución puede tomar años, continuó, y eso asumiendo que puedan encontrar trabajos estables para hacer los pagos mensuales ordenados por el juez. Años. Mi dinero había desaparecido en semanas, pero recuperarlo tomaría años, si es que alguna vez lo recuperaba completamente. Salimos de la comandancia cerca de medianoche. El aire nocturno se sentía fresco contra mi piel, un contraste bienvenido después de las horas en el ambiente cerrado y sofocante del edificio. Papá caminó hacia su camioneta en silencio, sus llaves tintineando suavemente en su mano. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A casa», dijo simplemente. Pero mientras manejábamos por las calles vacías de Puebla, me di cuenta de que ya no sabía dónde era eso. La casa donde había crecido ahora estaría llena de recuerdos envenenados. Mi apartamento en México se sentía como un refugio temporal, no un hogar real. Y el futuro que había estado construyendo, mi boutique de ensueño, ahora parecía más lejano que nunca. Tenía techo, tenía una cama donde dormir, tenía gente que me amaba, pero por primera vez en mi vida me sentía completamente sin hogar. Capítulo 6. Reconstruyendo desde las cenizas 3 semanas después de aquella noche que cambió todo, me encontré sentada en el despacho del licenciado Hernández, el abogado que papá había contratado para manejar el caso. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados que atestiguaban décadas de experiencia en derecho penal, pero ningún título podía prepararte para la complejidad emocional de procesar legalmente a tu propia familia. El juez aceptó la propuesta de la defensa, dijo el licenciado, ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Rebeca y Linda se declararon culpables a cambio de una sentencia reducida. Papá,
sentado a mi lado, respiró profundamente. Los últimos días habían dejado surcos más profundos alrededor de sus ojos, como si hubiera envejecido años en el espacio de semanas. ¿Cuánto tiempo? Rebeca recibirá 3 años de prisión, pero solo cumplirá 18 meses si mantiene buena conducta. Linda recibió 2 años de libertad condicional debido a su papel menor como cómplice. El licenciado hizo una pausa, mirándome directamente. Ambas están obligadas a pagar restitución completa. 200.000 pesos más, intereses y costas legales. El total asciende a 240.000 pesos. 240.000. El número flotó en el aire como una promesa hueca. Sabía que era improbable que alguna vez viera esa cantidad completa. ¿Qué activos pudieron embargar?, pregunté, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. El BMW fue incautado y se venderá en subasta. Las joyas y bolsas de diseñador también. Estimamos que todo junto podría generar unos 120.000 pesos, tal vez un poco más si tenemos suerte. La mitad del dinero robado, mejor de lo que había esperado, pero aún así, una pérdida devastadora. El licenciado continuó hojeando los papeles. El resto tendrá que pagarse en cuotas mensuales una vez que salgan de prisión y encuentren empleo. Rebeca tendrá que pagar aproximadamente 5.000 pesos mensuales durante 5 años. Linda, 3.000 pesos mensuales durante 4 años. ¿Y si no pueden pagar?, preguntó papá. Vuelta a prisión. El sistema está diseñado para garantizar que las víctimas reciban algún tipo de compensación, pero la realidad es que casos como este rara vez se resuelven completamente a favor de la víctima. Salimos del despacho bajo el sol implacable de mediodía. Puebla se extendía frente a nosotros, la misma ciudad donde había crecido, pero ahora se sentía diferente. Como si estuviera viendo todo a través de un filtro que había cambiado los colores de mi infancia. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó papá mientras caminábamos hacia su camioneta. Era la pregunta que había estado evitando enfrentar. Mi plan original había sido usar los 800.000 pesos para la boutique y mantener los 200.000 como fondo de emergencia. Ahora tenía que repensar todo mi futuro, con recursos significativamente reducidos. Voy a seguir adelante con la boutique, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Los 800.000 siguen ahí. Puedo hacer que funcione. Papá me miró con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. ¿Estás segura? Será más difícil sin el fondo de respaldo. Estoy segura. Y lo estaba. Durante las últimas semanas, mientras lidiaba con abogados y procedimientos legales, había llegado a una realización importante. Rebeca había tratado de robar mi dinero, pero no podía robar mi determinación. No podía robar mis habilidades, mi experiencia o mi visión. Esas cosas seguían siendo completamente mías. Esa tarde, de vuelta en mi apartamento en México, me senté frente a mi laptop y comencé a revisar mi plan de negocios original. Tendría que hacer ajustes, buscar un local más pequeño, ser más selectiva con mi inventario inicial, pero seguía siendo factible. Mi teléfono sonó. Era tía Carmen. ¿Cómo te fue con el abogado?, preguntó sin preámbulos. Durante las últimas semanas se había convertido en mi principal fuente de apoyo emocional, la única persona que parecía entender completamente por lo que estaba pasando. Rebeca va a prisión 18 meses. Mamá, libertad condicional. Tengo que esperar años para recuperar todo el dinero. ¿Y tú qué vas a hacer? Seguir adelante. Hubo una pausa en la línea. ¿Sabes qué? Creo que tengo algo que podría ayudarte. ¿Qué? Tu tía abuela Esperanza, la hermana de tu bisabuelo, murió el año pasado y me dejó algunas cosas. Entre ellas, hay joyas antiguas que han estado en cajas durante décadas. Son piezas hermosas, algunas del siglo XIX. Pensé que podrían funcionar bien en una boutique que se especialice en piezas únicas. Mi corazón se aceleró. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Ven este fin de semana y las revisamos juntas. Si te sirven, son tuyas. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Durante los días siguientes,
Me sumergí completamente en la planificación de mi boutique. Busqué locales en Coyoacán, contacté proveedores, diseñé un concepto que mezclara moda contemporánea con piezas vintage y artesanías mexicanas. El proceso fue terapéutico. Cada decisión de negocio, cada cálculo financiero, cada boceto de diseño, era una afirmación de que no iba a dejar que la traición de mi familia definiera mi futuro. El viernes por la noche, manejé de vuelta a Puebla. La casa familiar se sentía extrañamente vacía sin la presencia de mamá y Rebeca. Papá había redecorado el comedor, moviendo los muebles y cambiando las cortinas, como si tratara de exorcizar los fantasmas de esa noche terrible. «¿Cómo te sientes volviendo aquí?», me preguntó mientras cenábamos tacos de carnitas que había comprado en el mercado. «Raro», admití. Pero no tanto como pensé. Era verdad. La casa ya no se sentía como el escenario de una traición. Se sentía como el lugar donde había aprendido una lección dura pero valiosa sobre la naturaleza humana y la importancia de depender de ti mismo. Al día siguiente, tía Carmen llegó con una caja de madera tallada que parecía sacada de una película de época. Cuando la abrió, mi respiración se cortó. Adentro había collares de perlas naturales, broches de oro con incrustaciones de jade, aretes de filigrana de plata y anillos con piedras semipreciosas que capturaban la luz como pequeños soles. «Esto es increíble», susurré, levantando cuidadosamente un collar de ámbar que parecía contener siglos de historia. «Tu tía abuela era una mujer muy elegante. Nunca se casó, pero tenía un gusto exquisito para las joyas. Siempre decía que las piezas hermosas estaban destinadas a ser vistas, no escondidas en cajas». Pasamos la tarde catalogando cada pieza, investigando su historia y valor estimado. Algunas eran verdaderos tesoros. Un broche de Art Deco de los años 20, unos Mirenodisins, aretes de turquesa y plata que databan de la época porfiriana, un collar de coral rojo que había pertenecido a una actriz famosa de los años 50. «¿Cuánto crees que vale todo esto?», pregunté. Tía Carmen sonrió. «No importa cuánto valga en dinero, vale mucho más por lo que representa. Son piezas que han pasado de mujer a mujer durante generaciones, cada una con su propia historia. Ahora tú vas a escribir el siguiente capítulo de esa historia». Esa noche, mientras organizaba las joyas en mi cuarto de la infancia, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Mi corazón se saltó un latido cuando vi que era de Rebeca. «Fernanda, sé que no tienes razones para perdonarme, pero necesito que sepas que estoy verdaderamente arrepentida. No hay día que no me odie por lo que hice. Espero que algún día puedas encontrar la manera de perdonarme, no por mí, sino por tu propia paz mental». Leí el mensaje 3 veces. Parte de mí quería responder. Quería gritarle todo el dolor y la furia que había estado cargando durante semanas. Pero otra parte más fuerte sabía que no había nada que decir. El perdón era algo que tenía que venir de mí, en mi propio tiempo, por mis propias razones, no porque ella lo pidiera. Borré el mensaje sin responder. Domingo por la Pú. Mañana, papá y yo fuimos a misa en la parroquia donde había hecho mi primera comunión. No éramos particularmente religiosos, pero algo sobre el ritual y la tradición se sentía consolador después de todas las rupturas recientes. Durante la homilía, el padre García habló sobre la resiliencia y la capacidad humana de encontrar propósito, incluso en medio del sufrimiento. Sus palabras resonaron conmigo de una manera que no había esperado. «A veces», dijo, «las traiciones más profundas vienen de las personas más cercanas a nosotros. Pero estas experiencias, por dolorosas que sean, pueden enseñarnos nuestra propia fuerza. Pueden mostrarnos que somos capaces de sobrevivir a cosas que pensábamos que nos destruirían». Después del servicio, caminamos por el atrio de la iglesia en silencio contemplativo. Había algo pacífico en estar ahí, rodeada de la arquitectura colonial y el sonido de las campanas. «¿Sabes qué?», dije de repente. «Creo que voy a nombrar mi boutique Esperanza». Papá me miró con curiosidad. «¿Por tu tía abuela?». «Por ella, y por lo que la palabra significa. Esperanza es lo único que nadie te puede robar.
No importa qué tan malo se ponga todo, siempre puedes elegir tener esperanza en el futuro. Papá sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Me gusta. Creo que a tu tía abuela también le habría gustado. Esa tarde, conduje de vuelta a México con las joyas de tía abuela cuidadosamente empacadas en el asiento trasero y un renovado sentido de propósito. Tenía trabajo que hacer, un negocio que construir, un futuro que crear. Rebeca había tratado de robar mi dinero, pero había fallado en robar algo mucho más valioso: mi determinación de construir algo hermoso con mi vida. Y esa determinación, alimentada por la pérdida y fortalecida por la adversidad, iba a ser la base sobre la cual construiría no solo una boutique, sino una vida completamente nueva. El lunes por la mañana, comencé oficialmente la búsqueda del local perfecto para Boutique Esperanza. Mi nueva vida había comenzado. Capítulo 7. El precio de la traición y el valor de la esperanza. 2 años después de aquella noche que destruyó mi familia, me encontré parada frente al espejo de cuerpo completo en mi boutique, ajustándome un collar de ámbar que había pertenecido a mi tía abuela Esperanza. El local en Coyoacán había superado todas mis expectativas. Las paredes color marfil exhibían una cuidada selección de ropa contemporánea, mezclada con piezas vintage, y las joyas familiares brillaban bajo las luces cuidadosamente posicionadas como pequeños tesoros esperando ser descubiertos. Boutique Esperanza había abierto sus puertas hacía 18 meses, exactamente el tiempo que Rebeca había pasado en prisión. La ironía del timing no se me escapaba. Mientras ella pagaba por su traición tras las rejas, yo había estado construyendo el futuro que ella había tratado de robarme. El tintineo de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Sofía, mi asistente, y ahora socia menor en el negocio. Había comenzado como clienta, enamorándose tanto del concepto que había pedido trabajar conmigo, y eventualmente había invertido sus propios ahorros para convertirse en copropietaria del 20% del negocio. Fernanda, llegó el pedido de los diseñadores de Oaxaca, dijo, cargando cajas cuidadosamente etiquetadas. También tienes una cita a las 3 con la reportera de Marie Claire para la entrevista. Marie Claire México iba a hacer un artículo sobre boutiques emergentes que estaban redefiniendo el lujo mexicano. Que hubieran elegido a Esperanza era una validación de todo el trabajo duro que había puesto en crear algo único y auténtico. Mientras Sofía desempacaba las nuevas piezas, textiles oaxaqueños transformados en blusas contemporáneas que honraban la tradición mientras abrazan la modernidad, mi teléfono vibró con un mensaje de papá. Salió hoy. Pensé que deberías saberlo. No necesitaba preguntar quién. Rebeca había cumplido su sentencia completa. 18 meses que, según las cartas que me había enviado y que yo nunca respondí, había usado para reflexionar, estudiar y supuestamente encontrar una nueva perspectiva sobre la vida. Me senté, en el pequeño sofá vintage que tenía en el rincón de la boutique, sintiendo una mezcla compleja de emociones que había aprendido a manejar durante los últimos 2 años. Ya no era la furia ardiente de los primeros meses, ni siquiera la tristeza punzante que había dominado mi primer año sin familia. Era algo más maduro, más complejo. Una combinación de aceptación, cautela y una pizca de curiosidad sobre la persona en la que se había convertido mi hermana. Esa tarde, después de la entrevista que había salido mejor de lo esperado, cerré la boutique temprano y manejé hacia Puebla. No había planeado esta visita, pero algo me empujaba a ver a papá, a estar en casa durante lo que sabía sería un día difícil para él. Lo encontré en el jardín, podando los rosales que había plantado después de que mamá se fuera. Habían florecido hermosamente, creando un pequeño oasis de color y fragancia que había transformado el patio trasero de la casa. «¿Cómo estás?», le pregunté, tomando asiento en una de las sillas que había colocado bajo la jacaranda. «Pensativo», admitió, sin levantar la vista de las rosas. 18 meses se sienten largos hasta que se acaban. Entonces se sienten como nada. Sabía lo que quería decir.
Durante esos meses, habíamos construido una nueva rutina, una nueva relación padre-hija basada en la honestidad brutal y el apoyo mutuo. Habíamos aprendido a hablar de cosas difíciles sin endulzarlas. Habíamos aprendido a confiar el uno en el otro de manera más profunda que antes, porque habíamos sobrevivido juntos a la peor traición posible. ¿Crees que ha cambiado?, pregunté. Papá finalmente dejó las tijeras y me miró directamente. No lo sé. Espero que sí, por su propio bien. Pero ya no es mi responsabilidad averiguarlo. Tenía razón. Durante los primeros meses después del juicio, papá había luchado con una culpa terrible, preguntándose si había fallado como padre, si había hecho algo que hubiera empujado a Rebeca y mamá hacia sus decisiones destructivas. Habían sido meses de terapia y conversaciones difíciles antes de que pudiera aceptar que las decisiones de adultos tienen consecuencias de adultos y que él no podía cargar con la responsabilidad de las elecciones de otras personas. ¿Y mamá?, pregunté, sabiendo que era un tema aún más delicado. La expresión de papá se ensombreció ligeramente. Su libertad condicional termina en 6 meses. Ha estado trabajando en una tienda departamental en el centro, pagando sus cuotas mensuales religiosamente. Su abogado dice que ha cumplido con todos los requisitos. Durante los últimos 2 años, mamá había depositado 3,000 pesos mensuales en una cuenta especial establecida por el juzgado para mi restitución. Era una cantidad significativa considerando que trabajaba por salario mínimo, lo que significaba que estaba viviendo en condiciones muy austeras para cumplir con sus obligaciones legales. ¿Has hablado con ella? Una vez, hace 6 meses. Me llamó para disculparse. Papá se sentó en la silla junto a mí, sus manos manchadas de tierra de jardín. No fue suficiente. No sé si alguna vez será suficiente. Entendía completamente. Algunas traiciones crean fisuras que nunca sanan completamente. Puedes aprender a vivir con ellas. Puedes encontrar maneras de ser funcional a pesar de ellas, pero el tejido de la confianza queda permanentemente alterado. Esa noche, en mi viejo cuarto, revisé los números financieros de la boutique en mi laptop. Los resultados eran mejores de lo que había soñado. En 18 meses, Esperanza había generado ganancias consistentes, había construido una base de clientes leales y había comenzado a atraer atención nacional. La reseña en Marie Claire saldría el mes siguiente y ya había recibido consultas de inversionistas interesados en expandir el concepto a otras ciudades. Desde el punto de vista financiero, había recuperado aproximadamente 160,000 pesos del dinero robado, 120,000 de la venta de los activos embargados de Rebeca y 40,000 de los pagos de restitución de mamá y Rebeca durante los últimos 2 años. Aún faltaban 80,000 pesos, pero ya no los necesitaba desesperadamente. El éxito de la boutique había hecho que mi situación financiera fuera más estable de lo que había sido incluso antes del robo. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo en mi interior me dijo que sabía exactamente quién. Era ¿Fernanda? La voz era familiar pero diferente, más suave, menos segura de sí misma. Soy Rebeca. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se mantuvo calmada. Los últimos 2 años me habían enseñado a manejar emociones complicadas sin dejarme arrastrar por ellas. Hola, Rebeca. Sé que no tienes razón para querer hablar conmigo, y está bien si cuelgas. Pero quería decirte algo. Esperé en silencio. He estado trabajando los últimos 3 meses en un centro de rehabilitación para mujeres con problemas de adicción. No drogas o alcohol, sino adicción a las compras, al lujo, a la validación externa a través de posesiones materiales. Su voz se quebró ligeramente. Me di cuenta de que eso es lo que me pasó. Me volví adicta a una idea de mí misma que solo podía mantener gastando dinero que no tenía. Era una explicación, pero no era una excusa. Y me di cuenta de que ella entendía la diferencia. El dinero que te robé no solo era dinero, era tu futuro, tu seguridad, tu capacidad de perseguir tus sueños. Y lo gasté en cosas que no significaron nada una vez que las tuve. Hizo una pausa. No espero que me perdones. No merezco ser perdonada.
Solo quería que supieras que entiendo completamente lo que hice y por qué estuvo mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma por hacer la pregunta. Trabajo en una tienda de ropa de segunda mano. Gano muy poco, pero es honesto. Sigo pagando mis cuotas de restitución y estoy yendo a terapia 2 veces por semana. Su voz se estabilizó. Sé que probablemente nunca podré reparar lo que rompí entre nosotras, pero al menos puedo tratar de convertirme en una persona que no lastime a otros para sentirse mejor consigo misma. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama por largo tiempo, mirando por la ventana hacia el jardín donde papá había creado algo hermoso después de la destrucción. Me di cuenta de que, de alguna manera, yo había hecho lo mismo. Había tomado la traición, la pérdida y el dolor, y los había transformado en algo productivo y hermoso. 2 días después, de vuelta en mi boutique, estaba arreglando un display de collares vintage cuando sonó la puerta. Una mujer mayor, elegantemente vestida, entró mirando alrededor con apreciación evidente. «Disculpe», dijo, acercándose al mostrador. «¿Es usted la dueña?» «Sí, soy Fernanda Morales. Mi nombre es Elena Vázquez. Soy editora de moda de Vogue, México». Mi corazón se saltó un latido. Hemos estado siguiendo su trabajo desde que abrió. Nos encantaría hacer un perfil completo sobre usted y su filosofía de combinar herencia familiar con diseño contemporáneo. Vogue México. Era más grande que cualquier cosa que había soñado cuando empecé. Hay algo sobre su historia que nos resulta particularmente inspirador, continuó Elena. La idea de que el verdadero lujo no está en tener las cosas más caras, sino en tener cosas con historia, con significado, con alma. Después de que se fue, con una cita programada para la siguiente semana, me senté en mi oficina pequeña en la parte trasera de la boutique. En la pared había una foto de tía abuela Esperanza, una mujer elegante de los años 40, con un collar de perlas que ahora era una de las piezas más populares de mi tienda. También había una foto de papá y yo, en la gran apertura de la boutique, los dos sonriendo genuinamente por primera vez desde la noche de su cumpleaños. Y había una carta enmarcada de mi primera clienta, diciéndome que encontrar mi tienda había renovado su amor por la moda después de años de sentirse desconectada de las tendencias superficiales. Rebeca había tratado de robar mi futuro, pero había fallado completamente. No solo había construido el futuro que había planeado originalmente, sino que había construido algo mejor, algo más sólido, más auténtico, más mío. Esa noche, mientras cerraba la boutique, recibí un mensaje de texto de tía Carmen. Vi el artículo de Marie Claire online. Tu tía abuela estaría tan orgullosa. Yo también lo estoy. Caminé hacia casa por las calles de Coyoacán, pasando por cafeterías llenas de jóvenes soñadores y artistas trabajando en sus propios proyectos. La vida era buena. No perfecta, no sin cicatrices, pero buena de una manera real y ganada. Había aprendido que la traición, por devastadora que sea, no tiene que definir tu historia. Puede ser el capítulo más oscuro, pero no tiene que ser el final del libro. Puedes elegir cómo continúa la historia. Puedes elegir qué construir con los pedazos rotos. Mi familia había implosionado, pero yo había sobrevivido. Más que sobrevivido, había prosperado. Y esa prosperidad se sentía más dulce precisamente porque había sido ganada a través de la adversidad, forjada en el fuego de la traición y enfriada en las aguas de la determinación. Al día siguiente sería otro día, de construir, de crear, de convertir la herencia del pasado en la promesa del futuro. Y eso, pensé mientras abría la puerta de mi apartamento, era la mejor venganza posible contra quienes habían tratado de robar mis sueños. No habían logrado robarlos, solo habían logrado hacerlos más fuertes. La Boutique Esperanza no era solo un negocio. Era un testimonio de que puedes reconstruir tu vida desde cero, que puedes encontrar belleza después de la traición y que puedes transformar el dolor en propósito. Era, en todos los sentidos, la prueba viviente de que la esperanza es lo único que nadie te puede robar.
y cuando la mantienes viva, puede florecer en formas que nunca imaginaste posibles.